repita un término a última hora del viernes que ingresó por el Senado, es esta suerte de proyecto de flexibilización laboral en cuotas que está impulsando el Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos en cuotas? Lo hemos dicho hasta el hartazgo aquí, pero que era frente a la negativa de los Moyano en su momento de no acompañar la reforma laboral, flexibilización laboral. Hay incluso una discusión semántica de cómo decirlo esto, porque reforma tiene un carácter positivo, pero claramente no es a favor de los trabajadores, por lo menos este proyecto que entró al Senado el viernes a la noche. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque en uno de sus puntos más críticos lo que tiene es la baja de indemnizaciones. ¿A qué me refiero con la baja de indemnizaciones? Se lo puedo leer sin mayores dificultades porque estamos hablando del artículo 245, que es la modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Plantea en los casos de despido dispuesto por el empleador, y atiéndame en este punto. Dice, quedan excluidos de la base salarial prevista en el párrafo anterior, es decir, en el cálculo de la indemnización, el sueldo anual complementario, el aguinaldo, los premios y o bonificaciones y toda compensación y o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador. A ver, ¿de qué estamos hablando concretamente de esto? Y ahora me gustaría conversarlo con ustedes, con Julia, con Luciana, con Ale. Es que si ahora te despiden sin justa causa, lo que te pagan los empresarios o tu empleador, esa famosa indemnización, va a ser considerablemente menor. Y era algo que el gobierno le había prometido a la CGT que no iba a estar en esta suerte de reforma laboral en cuotas, flexibilización laboral en cuotas, que el gobierno nacional impulsó este viernes en el Senado de la Nación. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta, lo que vos decías al principio, que esto no implica ningún beneficio para el trabajador. Por el contrario, en el caso de ser despedido sin justa causa, es un perjuicio importante, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen muchos años en una empresa. Eso por un lado. Por el otro lado, independientemente de la mirada que pueda tener uno a partir de esta búsqueda, es importante destacar que este tipo de reformas, entre comillas, no fomentan mayor cantidad de empleo. O sea, no es un motor para que las empresas incorporen mayor cantidad de trabajadores. Entonces, el fondo, el kit de la cuestión, no se termina de comprender, al menos en esta primera oleada, en este primer pantallazo. Hay un perjuicio claro en contra del trabajador, un beneficio para las empresas, pero no una búsqueda o una realidad de que eso va a generar mayor cantidad de empleo para los argentinos. Sí, yo coincido con Lu, creo que ese es el eje, uno de los ejes más interesantes, sobre todo en la parte que, hay tres partes, una es la indemnización, otra cosa es las prácticas formativas, me quiero meter un segundo ahí, son para estudiantes de 18 a 24 años, un año de trabajo sin un salario registrado, con una asignación estímulo no remunerativa. La estoy citando textual, sí, habría que poner. Asignación estímulo no remunerativa, es decir, los hacemos trabajar gratis a los jóvenes durante un año, supuestamente pensando en una posterior contratación. Y un tercer eje es lo que hablábamos detrás de cámara. Una pasantía. Una especie de pasantía. Ellos le llaman práctica formativa, pero porque la palabra pasantía que no dio grandes resultados. Que ya se aplicó. Sí, sí. No, y un tercer punto que es lo que se llama el blanqueo. Yo insisto con la cuestión de los colores, el negro, el blanco. Bueno, hace una cuestión prehistórica, sumamente racial. Pasar al blanco o blanquear a alguien es como pasar a la pureza, formalizar, ¿no? Formalizar, registrar, hacer un esquema de registración de los trabajadores y de las trabajadoras. Ese esquema lo que supone es perdón o condonación de deudas para los empleadores que le deben plata a la AFIP. Porque básicamente lo que propone la ley es que vos tuviste sin registrar 10 años a un trabajador, y de manera gratuita, porque la ley propone eso, durante los primeros 6 meses de aplicación de este blanqueo, entre comillas, lo podés formalizar. Si lo haces en los segundos 6 meses,
te cobran solamente, te descuentan solamente el 70% de lo que le debías a la AFIP por esos 10 años. Pero, por ejemplo, en ese punto, mi percepción es que puede haber un mayor registro de trabajadores que se encuentran, ahora no quiero usar lo de los colores porque tenés razón, No registrados. no registrados, y que pasen a estar dentro del sistema formal y amparados, y que eso hace ganar al trabajador y hace ganar también al Estado, que recauda más dinero. En ese sentido, si querés, es el único punto. Después podemos cuestionar un montón de temas, el beneficio de las empresas o lo que fuera, pero también hay pymes que pueden estar incluidas dentro de este proceso, que veo que puede ser una ganancia que nadie va a impedir, imagino yo, en el momento de votar. Pero ahí hiciste un buen punto, porque creo que es un aliciente poder bajar un poco el nivel de presión para aquellos que quizás no pudieron contratar de manera registrada o formal a los trabajadores en su momento, porque no tenían capacidad de espalda financiera, y ahora sí lo pueden hacer, pero segmentarlo por tamaño de empresa. Dáselo a las pymes. ¿Por qué se lo vas a dar a las grandes? ¿Por qué se lo vas a dar a Techín, a Bulgerón y a Carrefour? Bueno, justo ahora en crisis. Bueno, Carrefour. pero lo que te pueden decir es que de esta manera le sirve y le rinde al trabajador y al Estado, porque va a empezar a recaudar algo que todavía no hacía, porque si vos estás con un empleo no registrado, el Estado no recauda de ese empleo. Si vos pasás a estar registrado, la AFIP sí empieza a obtener dinero que le sirve para su funcionamiento. Sí, ese es el mejor punto. Ahora ahí te pongo la contraparte, que es que ellos están reduciendo los aportes patronales, las contribuciones patronales, que eso ya está vigente, porque la tupacamarizaron a la reforma laboral, la dividieron como a Tupac Amaru en 5 partes, y una parte ya se votó en diciembre de 2017, que es la reducción de los aportes patronales, que ya rigen a partir de febrero, que es que te sale más barato al patrón. Nosotros los trabajadores pagamos lo mismo de aportes personales para pagarle a la AFIP lo que tiene que ver con las cargas sociales. Tengo una duda respecto a las pasantías, no quería interrumpir porque se habían ido de ese tema y por ahí empastaba el aire. Yo tengo entendido que las pasantías sí son pagas, pero que son con carácter no remunerativo, es decir, que revientan el sistema previsional no revienta el sistema previsional. Van desfinanciando de a poquito el sistema previsional. Sí, pero no que sí hay hay pago. asignación estímulo no remunerativa. Es decir, no tiene cargas sociales. Claro, exacto, Sí, no tiene cargas efectivamente. sociales. Y en general, por lo menos yo que he pasado por un sistema de pasantías ya hace muchos años, hoy quizás haya mejorado o en el proyecto haya mejoras de cuando la tuve yo, lo que cobras por ese trabajo es menor a lo que cobra alguien que hace un trabajo similar. Yo todas las pasantías que hice no las cobré nunca, les digo la verdad. No, Yo yo tampoco, tampoco. jamás. Ahora, volviendo al eran tema pagas, pero eran pagas que no eran significativas. Volviendo al tema de indemnización, hago una pregunta muy de ciudadano. Con la falta de empleo que hay, encima el tema de indemnización, o sea, perjudicamos, pero 100% a la población. Ese es de el una tema manera más crítico, sin lugar a dudas, sale, crítica. porque además estaba inicialmente en el proyecto de reforma laboral la CGT, que tampoco vamos a decir qué es, no, la toma de la Bastilla, no es un canto a que la sangre llegue al río, digamos, elige el tiempo a la sangre, podríamos decirlo en términos virtuosos, había dicho no, esto no. Concretamente, vamos a ser sinceros, quienes frenaron la reforma laboral en público fueron los Moyano, fueron Hugo y Pablo Moyano, que Triaca les había pedido personalmente que salieran a apoyarla y habían dicho que no. Después los motivos por los cuales lo hicieron son muy disímiles, hay muchas versiones. Lo cierto, la realidad efectiva, como gusta decir al movimiento obrero, es que ese fue el recorrido. Igual Ahora, yo tenía entendido que no dijeron que no al 100%, dijeron que no a sacar todos los conceptos de la indemnización y dijeron contabilicemos el salario más el SAC, el aguinaldo. ¿Esto hablas de la CGT o de cuando los fue la Moyano? discusión CGT Triaca, CGT Sí. Gobierno, la contrapropuesta de la CGT no fue estamos en contra de hacer esta medida de las indemnizaciones. La contrapropuesta fue, está bien, saquemos algunos conceptos, pero no saquemos salario básico y SAC. Saquemos horas extra. Digamos, yo tengo entendido que se había consensuado lo mismo que pasó con el artículo 30 de tercerización laboral. ¿cuál era? Recordame. Que las empresas se quedan desresponsabilizadas Que no hay- Ah, de cierto, los sí. trabajadores que estén en empresas contratistas, algo que pasa muchísimo, por ejemplo, Claro. en el mundo del periodismo y los medios. Ahora, la contrapropuesta de Pablo Moyano, No hay solidaridad, eso no me salía la la palabra. solidaridad, es decir, la eliminación de la solidaridad, la contrapropuesta fue, ok, pero los trabajadores del transporte, es decir, camioneros, que queden afuera de este esquema. Bueno. O sea, había sido sumamente relativa. Yo, digamos, igual celebro que la CGT juegue interviniendo, poniendo palos en la rueda en esto. Pero me parece que el año pasado, visto y considerando previo a las movilizaciones de reforma previsional, porque la vuelta de tuerca se dio ahí. Igual te La digo, CGT en este caso retrocedió. sí, la CGT retira
el gobierno retira el proyecto de reforma laboral como había sido consensuado con un sector de la CGT por presión de los Moyano. Eso sin lugar a dudas. Después, esto que dice Julia debe ser así, yo francamente no recuerdo nada, no es que no recuerdo lo que dice Julia, mi memoria flaquea enormemente. Ahora, en el caso, olvídate de Moyano, si hubiera sido, no sé, un nombre de cualquier, Daer, Acuña, Piñanelli Desmata, Caló de la UOM, si lograron excluir a sus afiliados, ese es el rol de los secretarios generales de los gremios para mí. Cuando no sos secretario general de la CGT, te ocupás de tus afiliados. No te ocupás de los afiliados de todos. Diferenciando en este caso a Pablo Moyano de una Acuña, por ejemplo. Sí, o a cualquiera que no sea conductor del triunvirato, de los que sí, que se ocupan de su quinta, y me parece, reitero, cuando sos sindicalista y no sos secretario general de la CGT. Cuando sí sos secretario general de la CGT, lógico que la cobertura tiene que ser para todos. ¿Cómo es que la CGT se enteró por los medios de una cosa así? Eso me llama mucho la atención y casi me asusta. La CGT se enteró por los medios y doy fe que esto fue así porque a mí me lo contó Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, de los estatales, y me lo dijo en radio. Escuchémoslo. Lo que ocurrió el viernes en el Senado, que ingresaron proyectos de, entre otros, modificación del cálculo de indemnizaciones para despidos que impulsa el gobierno nacional. No sé si está al tanto de ello. Por los medios de comunicación. Nosotros no tuvimos conversaciones con el Ejecutivo por este nuevo envío. Sabemos lo que fue la reforma laboral hacia fin del año pasado, cuando habíamos arribado a un principio de acuerdo, pero lo novedoso de estos momentos no. Pero por eso, las noticias actuales son confusas. Hasta no tener el proyecto bien leído y conversado, indudablemente no podemos abrir un juicio, porque en principio no estaría ningún elemento de lo que se había modificado en la ley de contrato de trabajo, solo estarían los elementos que tienen que ver con el blanqueo, la formación y la Agencia Nacional de Salud. Si esto fuera así, no habría mayores inconvenientes. Ahora, si se incluyen otros temas, tendríamos que indudablemente discutirlo con el Ejecutivo. Bueno, hay no digo confesión, una revelación, no encontraba el término, de Andrés Rodríguez diciendo que, respecto a lo que preguntabas vos, Ale, que la CGT se enteró por los medios de comunicación de que el proyecto entraba el viernes al Senado. Es más, cuento en infidencia sin dar los nombres, por supuesto, porque no corresponde. A mí me llama un sindicalista, yo estaba el sábado mirando fútbol, y me llama un sindicalista y me dice, me dicen que el viernes entró un proyecto de flexibilización laboral con indemnizaciones, me lo dijo concretamente al Senado. Digo, averiguo, le pregunto a dos senadores de los bloques opositores, de lo que podríamos llamar el pichetismo, senador de Unidad Ciudadana, no sabían. Le pregunto, en general, los periodistas están más avesados por eso, algunos colegas que trabajan, muy destacados, que trabajan en el Congreso, no sabían que había entrado indemnización. Y entonces, no importa a quién, pero le pido que me consiga el proyecto. Si esto era así, me lo terminan confirmando, me dan el proyecto y efectivamente se confirmó. Quiero decir, esto que le cuento, la trastienda que le cuento, se lo cuento porque me parece verosímil que la CGT se haya entrado por los medios. Ojo, ahora hay que estar atento a ver qué reacción tiene la CGT respecto a esto, ¿no? Mi impresión, perdón, Juli, mi impresión es que de este proyecto, de esta etapa, al menos de los puntos que estamos mencionando acá, así como está, no va a terminar saliendo. Yo creo lo mismo impresión. Y te digo algo más. Algunos puntos se accederán y se mencionarán y otros se van a archivar, se van a guardar. El gobierno sostiene en general, y lo dice mucho, que no le interesa, abro comillas, ganar la calle, ¿no? Es decir, que no le interesa, cuando hay movilizaciones a favor del gobierno, que sean con mucha densidad, con mucho volumen, multitudinarias, que cuando son en contra tampoco gravita demasiado si hay 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1 millón de personas. Bueno, todo eso es mentira. Todo eso es una mentira cochina. La reforma previsional la frenó la gente que fue a marchar al Congreso de la Nación. Sindicatos, movimientos sociales, expresiones de la oposición más radicalizada, de la menos radicalizada, todos los que manifestaron la previsional, cometí un error gravísimo. No se frenó la reforma previsional. No se frenó la reforma previsional.
No, lo que sí se hizo, Pero se porque yo postergó no la te quería, laboral. claro, yo no te quería interrumpir. Sí. Se logró, o en la interpretación que supongo que estabas haciendo, no se pudo frenar la previsional, pero sí demorar, dilatar La laboral. Y Y el costo, el gobierno perdió 14 puntos con la discusión de la reforma previsional. El costo se genera porque lo pone en agenda la oposición cuando moviliza al Congreso. Esta es la lectura que quería hacer. ¿Por qué lo planteo? Porque fue un triunfo institucional del gobierno y un costo político, un fracaso político, al revés de lo que pasó con la oposición en el tema tarifas. Una sola Sí. cosa y te la tiro a vos, Iván. Volvemos a Triaca, a Fojacero. El mismo que estuvo a punto de renunciar porque tenía justamente una empleada sin registrar, es el que impulsa Claro. esta reforma laboral y parece en serio Fojacero. Bueno, vamos a ver, está bien la observación de Julia porque quien flaqueó este fin de semana fue, a quien da toda la sensación que le hicieron fuego amigo fue Nicolás Dujovne en este fin de semana y que evadió dinero por 20 millones de pesos, ¿no? Y el ministro de Hacienda, esto lo reveló la revista Noticias, y Jorge Triaca, que es ministro de Trabajo, tiene una empleada en negro. La verdad es que son cosas que vos decís en ningún país, qué sé yo, medianamente serio, no ocurriría. Pero acá ocurre. Gabriel